tu piel radiante, toma una cucharadita todas las mañanas del mes de agosto. Bienvenidos. Soy Emily Peñarrera, conductora de tu programa Diálogo Abierto. El día de hoy tenemos como invitado especial el doctor Joel Francisco Silva Cárdenas, director nacional y representante legal de Gente Buena. El tema que nos va a hablar es metas y anhelos de Gente Buena. Bienvenidos. No se olviden que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales, Alvin Comunicaciones, la Red de Medios Digitales, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces Minando en Italia. Gracias. No olviden darle like y suscribirse al video. Listo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días miércoles tenemos grandes invitados con quienes conversamos abiertamente y bueno, tratamos de saber y conocer un poco más. El día de hoy nos acompaña el doctor Joel Francisco Silva Cárdenas, director nacional y representante legal de Gente Buena. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Ronald. Buenas noches a toda la ciudadanía que nos escucha. Bueno, de antemano agradecerle por haber aceptado la invitación y queremos conocer qué es Gente Buena, queremos conocer más acerca de toda esta organización que se formó alrededor de una buena meta y también creo que fue el eje principal el señor Fernando Villavicencio. Queremos conocer todo eso el día de hoy y bueno, para eso empecemos por el principio. Conozcamos un poquito de usted, quién es el doctor Juan Francisco Silva, Joel Francisco Silva, ¿quién es? Bueno, yo soy Joel Silva, soy abogado de profesión, estoy jubilado también y al momento soy el director nacional y representante legal del movimiento Gente Buena. Al momento es el representante legal. Bueno, partiendo desde ahí, ¿cuándo se forma Gente Buena? Qué buena pregunta. Justamente el día de hoy estamos de cumpleaños. Nosotros nos formamos el día 13 de septiembre del año 2020 y justamente el día de hoy estamos cumpliendo 3 años de existencia de este movimiento colectivo que está en proceso de formación. 3 años de haberse organizado, sumado. Antes de esto, ¿hubo algún proceso? ¿Hubo una convocatoria, un llamado? ¿O cómo fue esto para que se conforme, precisamente hace 3 años, 13 de septiembre, se hayan reunido y ya se haya conformado la primera asamblea, me imagino? Bueno, la verdad sobre la situación de el nacimiento de este movimiento se dio de la siguiente manera. El capitán Edwin Ortega Sevilla, que tenía un movimiento anterior en el cual yo formé parte también, se llamaba Rumbo. Entonces este movimiento de acción nacional no se pudo concretar su legalización en el Consejo Nacional Electoral. Esta razón se vio disuelto por el Consejo Nacional Electoral, por su trámite se archivó. Eso fue más o menos por el año 2000, a inicios del año 2020. Sin embargo, el capitán Edwin Ortega fue contratado por uno de los asambleístas que en ese entonces formó la Comisión de Fiscalización de miembros de Pachacuti y trabajó ahí como asesor. Entonces habían tomado contacto Edwin Ortega con Fernando Villavicencio en esa comisión y habían conversado por la posibilidad de ver si podíamos fundar un movimiento político. Entonces llegaron a mi oficina un señor que conocí que se llama, es el ingeniero Francisco Jacome, y con quien conversamos y comenzamos a fundar este movimiento. Un solo conversatorio se hizo de eso y pues comencé yo, como soy abogado, comencé yo a hacer todos los trámites para la legalización de este movimiento. Primeramente hacer todo lo que es la base legal del movimiento y luego pues a presentar en el Consejo Nacional Electoral para los trámites respectivos. Perfecto. Entonces, a ver,
¿Cuántas personas participaron para conformar Gente Buena? Vamos desde el principio. ¿Cuántas fueron? A ver, participamos dentro de la fundación del movimiento, las personas que constamos dentro del directorio nacional. Hicimos un directorio de hecho, en el cual Francisco Jacob me manifestó que quería ser el presidente, se lo nombró presidente. Edwin Ortega dijo, ponme a mí de vicepresidente, y pues se le puso el vicepresidente. El conglomerado dijo, ven, haz tú de representante legal y de director nacional, y luego se nombró a un tesorero, a un secretario, que es el señor doctor Carlos Figueroa, y 5 vocales principales, que son las 10 personas que conformamos la fundación en ese entonces, el 13 de septiembre de 2020, y se dio inicio a este trabajo de Gente Buena. Bueno, con este proceso son 10 personas las que participan dentro de la organización. Sí, son 10 personas que nos reunimos y decidimos formar este movimiento. Tengo conocimiento ahora que ha pasado el tiempo en que Fernando Villavicencio participó con sus compañeros, con sus amigos, años anteriores en querer o en intentar hacer un movimiento político, pero jamás presentaron al Consejo Nacional Electoral este movimiento político. Siempre se constituyeron como un conglomerado, como un colectivo de compañeros y de amigos de trabajo de Fernando Villavicencio, y pues luego de algún tiempo, cuando se unieron a nosotros, pues nosotros fundamos el movimiento. Ok, perfecto. Entonces desde ahí nace el 13 de septiembre del 2020. Así es. El 2020, interesante, bueno, 13. Y desde ahí hasta hoy, bueno, hoy vemos que están un poco divididos, pero desde ahí hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido ese proceso o ese caminar en torno al movimiento? Y bueno, también en torno con qué imágenes se iban promulgando hacia una candidatura. Dentro de lo que es el proceso mismo de la conformación y de la estructura del movimiento, pues mi persona con mi hija nos dedicamos exclusivamente a todo lo que es la conformación de los estatutos, del régimen orgánico del movimiento, los principios del movimiento, que son de carácter social, políticos, económicos, a hacer todo lo que es en sí la base legal para la presentación en el Consejo Nacional Electoral. Este proceso nos demoró alrededor de unos 2 meses, y luego de eso pues yo había llamado a los distintos compañeros que en ese entonces estábamos fundando el movimiento, pues para constituirnos como un directorio de hecho, que lo nombramos nosotros mismos dentro de la constitución de este movimiento. Como un directorio de hecho. Sí, como un directorio de hecho. Ya, perfecto. ¿Cuál es el ideario de la organización Gente Buena? Bueno, nosotros nos basamos esencialmente en los principios y valores de los seres humanos. Creemos nosotros que ya las ideologías políticas de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, pues ya casi que no tienen un poco de relatividad ni de trabajo dentro de este sistema que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, nosotros hemos creído necesario que es importante resaltar los valores éticos y los principios del ser humano en sí. Entonces, regresar a eso, a que la gente crea que toda esta gente buena tiene que nuevamente creer en aquellos valores que les enseñaron nuestros padres en aquellos años de la infancia. Y entonces, por eso es que nosotros, nuestro movimiento, no está basado en una ideología política de izquierda o de derecha, sino en los principios éticos de los valores. Perfecto. ¿Cómo se define? ¿De izquierda o de derecha? Como te acabo de decir, nosotros no estamos basados en una ideología política, creemos en las virtudes, en los principios, en los valores de la gente. Ya, bueno, normalmente en el CNE te saben decir o eres de izquierda, o de derecha, o de centro. Sabemos claramente que la ciudadanía no está derivada en izquierda y derecha, pero en el CNE, en los órganos regulares y gubernamentales, siempre tratan de definirte hacia un segmento.
en este segmento y donde se encuentran legalizados, ¿cómo se encuentran ustedes? Bueno, nos identificaríamos como en el centro de derecho. Centro de Derecho. Bueno, partiendo desde este punto, desde la Centro de Derecho, y bueno, podría decirse también que Fernando fue un gran representante de derecha. ¿Cuál fue el papel principal que desempeñó Fernando Villavicencio de toda esta organización de gente buena? Ahora tengo conocimiento que Fernando Villavicencio era el eje fundamental de sus compañeros, que son Francisco Jacome, Ramiro Guerrero, Ramiro Arévalo, el señor Víctor Hugo Arias, las personas que vinieron desde el grupo de amistad de Fernando Villavicencio. Entonces, ellos son los que vinieron a integrar con nosotros, que veníamos de otro movimiento que se llamaba Rumbo. Entonces, Gente Buena es la agrupación de estos dos movimientos, de estos dos colectivos, de Rumbo y de los amigos de Fernando Villavicencio. Entre los dos movimientos se conforma Gente Buena. Lo que algo me queda en la duda, ¿por qué Gente Buena? Bueno, a ver, el nombre Gente Buena, también tengo que decir en honor a la verdad, lo trajeron los compañeros de Fernando Villavicencio. Y ellos, un señor que se llama Ramiro Guerrero, vino a mi oficina y me dijo: oye, que te gusta el nombre Gente Buena. Y yo le dije: la verdad es que deberíamos de fusionar el nombre de ustedes con el de nosotros, ¿no? Que nosotros nos llamábamos agrupación de un colectivo de acción nacional Rumbo. Entonces luego hicimos la fusión de estos nombres y optamos por quedarnos con un nombre corto que se llamó Gente Buena. Desde Gente Buena empezaron a caminar, sí, bueno, eso es desde donde se conoció. Bueno, con esto vamos a finalizar nuestro primer segmento. Les agradecemos a todas las personas que nos siguen en redes sociales, denle like, comenten, compartan. Y si también quieren que se realicen algunas de las preguntas, pues ustedes háganlas en los comentarios y las iremos contestando en el transcurso del programa. Les pedimos su participación. Tal vez algún mensaje, algún comentario adicional antes de ir al corte. Bueno, que felicitarles a todos los compañeros a nivel nacional, a nuestros amigos, simpatizantes, militantes del movimiento Gente Buena, y a desearles un feliz cumpleaños hoy 13 de septiembre, que estamos cumpliendo 3 años de existencia de este movimiento político que tiene los ideales de Fernando Villavicencio. Bueno, y con eso nos vamos a una pausa comercial y volvemos. No se pierdan la segunda parte, con la que vamos a estar tratando y conversando sobre qué es lo que pasó con el movimiento Gente Buena. Y bienvenidos, volvemos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y el día de hoy me está acompañando el doctor Joel Francisco Silva Cárdenas.
director nacional y representante legal del movimiento Gente Buena. Bueno, hemos conversado en el primer segmento de cómo es la organización, cómo se forman, cuáles son sus metas. Vamos a este segundo segmento a conversar un poco qué es lo que pasa con el tema después de la muerte de Fernando Villavicencio y qué es lo que está pasando internamente. Vemos una pugna desde un sitio, desde la parte expectativa, como espectador, y también vemos la unión hacia un movimiento que prácticamente llegó con un solo asambleísta. Queremos conocer más de ese tema, o sea, cómo es, qué es lo que pasó dentro de Gente Buena y por qué sufre estas fracturas. Se inicia una problemática dentro del directorio nacional, tanto por el presidente, que era en ese entonces el ingeniero Francisco Jacome, y el señor vicepresidente, que también en ese entonces era el capitán Edwin Ortega. Se dieron las candidaturas, se hizo las elecciones correspondientes y pues se da una problemática luego de que fallece nuestro líder Fernando Villavicencio. Al día siguiente de haber sufrido el atentado criminal en contra de Fernando Villavicencio, recibí una llamada de Francisco Jacome manifestándome que todos los directivos a nivel nacional habían tomado contacto con él y que era necesario la inserción de un documento firmado por parte mía como representante legal y director nacional del movimiento Gente Buena, dirigido al buró de campaña de Fernando Villavicencio, en la cual se proponga a un candidato de Gente Buena como el sucesor de Fernando Villavicencio. Entonces, luego que yo conversé con Francisco Jacome, hice el oficio y le entregué a él a través de vía WhatsApp, y él lo había presentado al buró de la candidatura de Fernando Villavicencio. Sin embargo, que se presentó porque había que hacerlo inmediatamente por los tiempos que se tenía para el reemplazo, el buró de la campaña de Fernando Villavicencio no creyó conveniente tomar en cuenta el nombre del capitán Edwin Ortega, como tampoco el buró de Construye 25. Por lo tanto, se estaba desechando el nombre del capitán Edwin Ortega como el reemplazo de Fernando Villavicencio hacia la candidatura. Al día siguiente de eso, pues, de parte del buró, se lanzó la candidatura de la ingeniera Andrea Belén González Nader para que sea la sucesora en la campaña de Fernando Villavicencio. Sin embargo, de esto, Construye mandó una consulta al Consejo Nacional Electoral. En ese momento nuevamente me llamó Francisco Jacome a decirme que haga un oficio allanándome a la candidatura de Andrea González, a lo cual yo le dije que existía una consulta al Consejo Nacional Electoral y que había que esperar el resultado de esa consulta, que iba a ser de carácter legal. Sin embargo, de haberle manifestado esto a Francisco Jacome, que era candidato a asambleísta alterno nacional por el movimiento Construye, yo le había manifestado que esperemos, pero sin embargo, una hora después él lanzó un comunicado unilateral respaldando la candidatura de la señora ingeniera Andrea González a la presidencia de la República, luego que él mismo había dicho que hagamos la candidatura de Edwin Ortega. Entonces, al día siguiente de ese lanzamiento, pues tuve que salir a los medios de comunicación, pues a dar mi criterio como director nacional y como representante legal del movimiento, quitando la vocería al señor presidente en ese entonces del movimiento. Entonces, en ningún momento, como él lo expresa en los medios de comunicación, se le ha expulsado del movimiento. Lo que se hizo es esperarle a que él termine su candidatura como candidato asambleísta nacional alterno, que se inscribió con Construye para que asumiera nuevamente el cargo de presidente.
Beneficio de él es que resultó electo como asambleísta alterno nacional, y esto le sigue manteniendo atado al movimiento que lo auspició, que le invitó a ser candidato a asambleísta nacional, y por lo tanto no podía ser presidente de nuestro movimiento, porque estaba... O sea, en la actualidad ya no es presidente. No es. O sea, ya no puedes, bueno, de hecho no puede ser ninguna persona que sea representante, no puede ser también candidato. Entonces, a partir del 20 de agosto que él ganó la candidatura, definitivamente dejó en abandono el cargo de presidente, por eso se reemplazó luego, y nuestro actual presidente del movimiento es el señor licenciado Cristian Zurita Ron. Cristian Zurita, quien fue el candidato a la presidencia, fue el candidato que se representó. Algo que nos saltamos un poquito y para seguir avanzando, ¿cómo fue esta alianza entre Gente Buena y Construye? A ver, tengo conocimiento verdadero de que la alianza del movimiento Gente Buena con el movimiento Construye lo hizo directamente Fernando Villavicencio con las estructuras del movimiento Construye 25. Una alianza que fue de carácter verbal y que no tiene un pacto o un convenio por escrito, simplemente en verbal, que se lo ha mantenido hasta el día de hoy esta alianza y ese pacto con el movimiento Construye 25. O sea, no hay nada por escrito que diga que las personas de Gente Buena que participaron en Construye están atados o son partícipes o son auspiciados desde Construye como candidatos. A ver, todos los candidatos de Gente Buena fueron auspiciados por Construye 25. ¿Cuál es la situación legal? Nosotros como Gente Buena somos un movimiento todavía de hecho, todavía no estamos reconocidos legalmente como un movimiento de acción política nacional por el Consejo Nacional Electoral. En tal razón nosotros todavía estamos en proceso de legalización y de cumplir con los requisitos legales para la legalización de nuestro movimiento. Tal es el caso que este día 20 de septiembre tenemos que entregar ya las primeras firmas al Consejo Nacional Electoral para que se haga la verificación de estas firmas. Si las cumplimos, pasaremos, y si no, pues continuaremos el proceso para la segunda fase de recolección de firmas, que durará de igual manera un año. Sin embargo, el acuerdo que se hizo con ellos se ha mantenido hasta el día de hoy, y los candidatos fueron inscritos por todos los candidatos de Gente Buena fueron inscritos a través de invitación por el movimiento Construye Listas 25. Es por eso que todos los candidatos están inscritos en el Consejo Nacional Electoral como Construye 25. Ya, perfecto. A raíz de la fractura que tuvieron, la pérdida incomparable, podría decirse, de Fernando Villavicencio, vemos que hay una fractura entre los asambleístas ya electos dentro de Construye, prácticamente, por lo que se acaba de comentar, fueron de Construye. Vimos que un grupo ya se fue hacia el lado de la lista 3, del señor Lucho Gutiérrez. ¿Qué es lo que pasa con esa alianza verbal que tuvieron? ¿Qué es lo que está pasando con los candidatos actualmente o con las personas que representaron a Gente Buena a través del movimiento Construye? El día 20 de agosto se realizaron las elecciones nacionales en el Ecuador y en las circunscripciones del exterior, Estados Unidos y Canadá, Europa, Oceanía y Latinoamérica y África. De estas elecciones, producto de ellas, pues salieron electos a razón de 31 candidatos que participaron en las elecciones, constituyéndose la alianza Construye 25 Gente Buena en la segunda fuerza política del país, con 31 asambleístas. Sin embargo, tengo conocimiento que un asambleísta, que es la segunda asambleísta nacional, que participaba por nosotros como Gente Buena, pues se separó del bloque ya constituido como legislativo, y el resto se ha mantenido en la unidad dentro de la bancada Construye 25 Gente Buena, que lo está liderando en este momento el licenciado Cristian Zurita. Sin embargo, de eso, pues el día 20 se dan las elecciones, y al día siguiente
unilateralmente el señor Francisco Jácome, que ya no era presidente del movimiento, puesto que había sido electo por el movimiento Construir 25, y conjuntamente con el señor vicepresidente en ese entonces, capitán Edwin Ortega, sacan un comunicado manifestando que ellos dan por terminado unilateralmente el acuerdo de la alianza entre Construye y Gente Buena. Entonces, nuevamente tuve que salir a los medios de comunicación a desmentir eso, pues nosotros nos constituíamos en ese momento con Gente Buena y Construye 25 en la segunda fuerza política del país. Razón por lo cual yo, como director nacional del movimiento, tomé la decisión de desmentir que ese acuerdo había terminado, puesto que los asambleístas estaban ya electos y también la alianza con Construye no había sido en ningún momento notificada de que se va a terminar esa relación de pacto con Construye 25. Razón por la cual los mismos asambleístas han manifestado la necesidad, los asambleístas electos han manifestado en su conjunto la necesidad de continuar con la alianza entre Construye 25 y Gente Buena. O sea, actualmente Gente Buena sigue siendo parte o sigue trabajando conjuntamente con Construye. La alianza Gente Buena Construye 25 no ha terminado, estamos en buenas relaciones políticas con ellos. Y sin embargo de eso, pues hay algunos compañeros o ex compañeros del movimiento, en este caso desde Francisco Jácome, Edwin Ortega, Ramiro Guerrero, Ramiro Arevalo, Víctor Hugo Arias, que conformaban la parte directiva de nuestra organización, pues decidieron de igual manera unilateralmente cambiarse de movimiento y afiliarse o aliarse con el movimiento Sociedad Patriótica número 3. El señor expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa, salió conjuntamente en rueda de prensa con el señor Francisco Jácome y el señor Diego Rodríguez en representación de Edwin Ortega a manifestar en cadena de radio y televisión que ellos hacían una alianza con este movimiento Sociedad Patriótica, el 21 de enero, y que se pasaban de casa, ¿no? Se cambiaban de casa de Gente Buena a Sociedad Patriótica. Por lo tanto, apoyaron también los amigos de Edwin Ortega y de Francisco Jácome, que eran los directores y subdirectores de 16 provincias, sumando 38 en total, los que se cambiaron a Sociedad Patriótica. Entonces ellos ahora, tanto los directivos provinciales como los ex directivos nacionales, ahora ya no son parte del orgánico funcional del movimiento Gente Buena, sino que corresponden al orgánico funcional ahora del movimiento político Sociedad Patriótica 21 de enero, listas 3. Al cambiarse los representantes legales de cada suscripción, provincia, cantón, ¿esto fue una pérdida para Gente Buena? ¿Hay que volver a generar estructura en esos sitios? ¿O solo se fueron las cabezas con el nombre, con el título, sin las personas que estaban detrás de ellos? Los directivos provinciales de 16 provincias, más los directivos que he mencionado, que pertenecían al directorio nacional, dejaron de pertenecer a nuestro orgánico funcional por el simple hecho de haberse pasado a otro movimiento político, pues no pueden estar militando tanto en el movimiento político o en el partido político Sociedad Patriótica y en nuestro movimiento Gente Buena. Entonces, pero los compañeros ex directivos a nivel provincial y a nivel nacional pues se han negado a abandonar las insignias y el nombre de nuestro movimiento. Tal es el caso que siguen haciendo asambleas y reuniones en las distintas provincias a nombre de nuestro movimiento Gente Buena. Y están tomando resoluciones o incitando a las personas de base a que formen parte con ellos en Sociedad Patriótica. Pues tengo que comunicar a la ciudadanía en general que todas las bases del movimiento Gente Buena se han mantenido leales con el movimiento Gente Buena y siguen perteneciendo al movimiento Gente Buena. Lo que estamos haciendo en este momento conjuntamente con el señor presidente del movimiento Cristian Zurita y la señora
vicepresidenta Andrea González, es reestructurar todas las directivas que abandonaron sus cargos de los directivos provinciales. Entonces, estamos en esta semana ya por terminar de reemplazar a todos ellos y mantener la normalidad y la confianza con todas las bases a nivel nacional. Habías manifestado al inicio que usted ya estaba en un proceso de recolección de firmas. ¿En qué proceso van de la recolección de firmas y si el movimiento es nacional? ¿Cuántas firmas todavía les faltan para recoger y cuándo se completaría o entregarían el total de las firmas hacia el CNE? Con respecto a las firmas, tengo que comunicar a la ciudadanía en general, a los militantes y simpatizantes de nuestro movimiento que los ex directivos enumerados que se pasaron porque se cambiaron de tienda política a sociedad patriótica, pues han trabajado en contra de nuestro movimiento Gente Buena, reteniéndose la mayor cantidad de firmas que ellos han podido, que teníamos que presentar este 20 de septiembre en el Consejo Nacional Electoral. Estimamos nosotros que deben de ser alrededor de unas 200.000 firmas las que están retenidas por ellos, y nosotros en el resto del país que hemos recolectado las firmas, las estamos en este momento procesando y vamos a entregar las firmas correspondientes al Consejo Nacional Electoral para cumplir con el requisito legal. O sea, ¿cuándo sería el plazo ya para entregar las firmas? El plazo tope para entregar las firmas es el 20 de septiembre de este año, de 2023. Estamos diciendo que en 7 días ustedes están entregando las firmas, y de ahí cuál sería el proceso para saber si su movimiento está o no está legalizado y cuál sería el siguiente proceso. Bueno, de acuerdo a la ley electoral y al reglamento electoral, nosotros tenemos que cumplir con la presentación del requisito de la entrega de las firmas formalmente al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral pues dará una verificación de estas firmas con los peritos que mantiene el Consejo Nacional Electoral, y nos verificará cuántas firmas tenemos en la totalidad, y ellos emitirán un informe manifestándonos si hemos cumplido con la totalidad de las firmas o si nos falta todavía de recolectar firmas, para lo cual el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la ley, nos emitirá un informe en el cual tengamos que completar las firmas, o nos dirá si ya hemos completado esas firmas, para continuar con el trámite de legalidad del movimiento Gente Buena. Bueno, vamos llegando al final del programa. ¿Cuáles serían las metas y los anhelos frustrados que tiene Gente Buena? Bueno, como anhelos frustrados no creo que los tengamos todavía, a excepción de la trágica muerte de nuestro compañero Fernando Villavicencio, y que de acuerdo a las expectativas y a los análisis políticos nacionales e internacionales teníamos que haber pasado a la segunda vuelta electoral y ganar esta campaña electoral con la presidencia de la República. Sin embargo, de eso nosotros como movimiento Gente Buena vamos a continuar con la legalidad de nuestro movimiento. Segundo, luego vamos a continuar también presentando nuestros candidatos en el año 2024-2025, que es las candidaturas, en miras a seguir fortaleciendo el legislativo y también el ejecutivo. Bueno, con eso les agradecemos a todos por seguirnos. Esto es Diálogo Abierto, todos los miércoles a las 10. Bueno, a partir del próximo miércoles en vivo desde nuestro estudio vamos a conversar y a seguir con el programa de Diálogo Abierto todos los miércoles a las 10 de la mañana. Mensaje de despedida a la ciudadanía. A todos los compañeros, nuevamente manifestarles que el día de hoy cumplimos 3 años desde la fundación de nuestro movimiento, y que llamarles a la unidad a todos los compañeros a nivel nacional, a los compañeros directores provinciales, directores cantonales, directores parroquiales, a los compañeros de base, para seguir trabajando en este sueño que tenemos de transformar nuestro país y que nuestras familias tengan mejores años de vida. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, miércoles 10 de la mañana desde el estudio en la Amazonas, entre Calamentos. Hasta la próxima semana.
cuánto